Sí, sí. Bueno, ahí sucedió algo muy sencillo. El secretario general, Almagro, junto con los sectores golpistas de Bolivia y junto con el macrismo, urdieron una situación de golpe de Estado, porque presentó la OEA, abusando de que su misión electoral tenía algún prestigio, plantearon en el informe electoral que había habido fraude en Bolivia, y de eso se tomaron los sectores golpistas para poder dar el golpe de Estado en 2019. Te voy a hacer muy resumido. Tan falso fue ese informe de OEA de la elección de 2019, que donde había detectado irregularidades y luego se volvió a votar en el año 2020, los resultados electorales de 2020 fueron todavía más contundentes a favor de la fuerza que preside Evo Morales en Bolivia, más contundentes todavía que las del 2019, lo cual, en nombre del pueblo de Bolivia, comprueba claramente la falsedad que había tenido aquel informe electoral de la OEA. Esto, Carlos Raimundi, lleva a pensar lo alarmante es que tengan tanto triunfo y tanta buena pista los informes falsos. Bueno, sí, vos sabés lo que yo pienso en este sentido. Yo creo que en todos los países de la región tendríamos que darnos una política y una estrategia para alertar y hacer docencia frente a nuestros pueblos de lo que significan las noticias falsas, ¿no? Uh-huh. Nosotros hemos visto, yo pensaba, Hugo, cuando el otro día se cae jurídicamente la causa del memorándum con Irán. Sí. Como ya se cayó también con la declaración testimonial que dio el expresidente de la Cámara de la Construcción hace 10 días en la Argentina, la causa de los sobreprecios en las obras públicas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros tuvimos excavadoras cavando la tierra y buscando baúles con dinero en la Patagonia. Tuvimos el show de ver cómo altos dirigentes eran detenidos a la madrugada y sacados de sus casas, creando un impacto en la población que después no se pudo apoyar en la justicia. Entonces no puede ser que nosotros sigamos en esta situación sin darnos una estrategia para acabar definitivamente, pero no acabar limitando la libertad de expresión. No, sino haciendo docencia frente a nuestros pueblos para que sepan claramente cómo analizar cuando se trata de noticias verdaderas y cuando se trata de show que están armados para defender determinados falsos intereses políticos. Uh-huh. Carlos Raimundi, Marisú Papaleo te saluda a raíz de unos tweets que publicaste ayer que habla del el endeudamiento es mucho más que la política de un gobierno antipopular, es una trampa histórica que revela la verdadera dimensión del poder real. Dice, cuando gobierna la oligarquía modifica las políticas del gobierno popular anterior y gobierna a su modo. Si había plan Cunitas, elimina el plan Cunitas y listo. Si había plan Conectar Igualdad, lo elimina y gobierna de otra manera. Y algo que rescato también es que es un péndulo que vos decís, cuando vuelve, el punto de partida está mucho más atrás de lo que habíamos dejado. Vos recién nos hablabas de esto de la docencia con nuestro pueblo. Yo imaginé en su momento que en el gobierno de Cristina había una docencia, que se había logrado trabajar con un montón de discursos, pero evidentemente no fue así. Digo, ¿cuáles son las formas para poder transformar esto y que no sea algo reiterativo o cíclico en la historia argentina? Mira, Marisú, yo creo que la Argentina tuvo como sociedad, como pueblo, la valentía, la madurez de sellar a fuego el concepto de nunca más a la dictadura militar. Pero después también tuvimos la madurez de nombrar a esa dictadura como cívico-militar. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que no se trató únicamente de un plan de exterminio de la vida material, de la vida física, sino que ese plan de exterminio fue un instrumento para diseñar un sistema de país, un modelo de país.
un modelo donde se rompiera la fortaleza de los sindicatos para fijar condiciones de trabajo, donde se eliminara la gratuidad de la enseñanza. Todo eso estaba detrás del modelo de exterminio. Entonces, así como le dijimos nunca más a la parte militar de la dictadura, le tenemos que decir un día nunca más a ese proyecto de país neoliberal. ¿Para qué? No para que gobierne siempre el mismo, no, sino para que cuando gobierne otro, no volvamos a caer en la trampa, por ejemplo, del endeudamiento. Porque vos decís, una política, si termina con un gobierno, bueno, termina con ese gobierno, empieza otra política. Pero la política del endeudamiento, cuando termina un gobierno, le queda al siguiente. Es decir, si nosotros hubiéramos podido, como movimiento nacional y popular, volver al país que teníamos el 9 de diciembre de 2015, estaríamos en la gloria. Pero no podemos volver a ese país. ¿Por qué? Porque estamos más atrás todavía, porque tenemos que volver a reparar esta cuestión de la deuda. Porque volvemos a tener condiciones, o el intento del Fondo Monetario de imponernos condiciones. El hecho de estar endeudados con el fondo nos pone también en riesgo la deuda que asumen las empresas privadas. Es decir, una cantidad de problemas que nos dejó el gobierno anterior al nuevo. Es decir, no hubo solamente un cambio de política que vos, cambiando el gobierno, podés implementar tu nueva política y vas para adelante. No, tenemos que reparar las cosas que nos dejó el gobierno anterior en materia de deuda. Bueno, ese es el ciclo económico que hay que terminar. La Argentina no puede volverse a endeudar como se le ocurra a un grupo de dirigentes que después, además, ¿sabés lo que hacen? Se llevan esa plata fuera del país y después aparecen en los Pandora Papers, aparecen en las cuentas offshore, pero nadie los condena. Entonces tenemos que, eso implica... No solo que nadie los condena, sino que esa plata no vuelve. Bueno, Hugo, por eso a eso me refiero de reparar en términos de cómo interpretar la fake news, cómo reformar profundamente el Poder Judicial para que haya condena a esas cosas. Es decir, a ver, te digo muy rápido, ¿está bien robar un auto en un garage en el conurbano? No, claramente que está mal y hay que sancionarlo. ¿Está mal robar un celular? Claramente que no, y hay que sancionarlo. Pero ¿qué hacemos con los que, habiéndose robado el dinero de los argentinos, nos quitaron miles de kilómetros de ruta, miles de hospitales públicos, miles de viviendas, miles de escuelas? ¿Qué hacer con eso? ¿Eso no son delitos también contra la propiedad del pueblo? Es más, te diría, si un día fuéramos capaces de sancionar esos delitos sociales, no tenga ninguna duda que vamos a tener una sociedad mucho más cohesionada y vamos a tener muchos menos delitos contra la propiedad individual. ¿Y por qué? ¿Cuál es tu interpretación de por qué no somos capaces todavía de hacerlo? Y bueno, porque hay una asimetría de poder muy fuerte, y porque tal vez nosotros tengamos la necesidad de ir a fondo en tocar algunos intereses, Hugo, que se presentan como muy poderosos. Y también es cierto que en este año y medio, que prácticamente cubre casi todo el gobierno popular que asumió en el año 2019, no pudimos estar en la calle. Eso nos jugó en contra también. Y si de a poquito retomamos esa capacidad que tiene el pueblo organizado de decir en la calle lo que no puede a veces decir por los grandes medios, eso indudablemente nos va a jugar a favor. Carlos Raimundi, la última y no te molestamos más. Contanos tu tarea de embajador sintéticamente. ¿Cómo es un día de trabajo tuyo? ¿Desde qué hora hasta qué hora? ¿Qué trámites, qué compromisos, qué protocolos? ¿Qué tenés que hacer? Mira, Hugo, cuando uno asume esto como una tarea militante y no como una tarea diplomática, sí, las horas son todas, porque a toda hora se te presenta algo. Y yo miro mucho la Argentina también. Así que hago lo que tengo que hacer aquí y también reuniones con los territorios en la Argentina, porque yo no vine por gusto aquí, vine porque tenía que estar aquí. Pero no quiero perder el contacto con la Argentina. Y es pelear contra intereses, Hugo, pelear contra intereses.
ver que los pueblos tenemos que ser soberanos, que si somos tan ricos en litio, en petróleo, en oro, en agricultura, en naturaleza, ¿por qué los pueblos son pobres? Porque hay sectores que se quedan con esa riqueza y hay que pelear por la autodeterminación y hay que pelear por la soberanía. Y eso no tiene horario, Hugo, eso es 24 horas sobre 24. Me alegra escucharte con el vigor de siempre, Carlos Raimundi. Fue un gusto charlar con vos, sentir tu palabra, tu pensamiento y saber que sos el mismo de siempre, un tipo noble y militante e intachable. Gracias, Hugo. Una última cosa. A veces uno cuando está en algunos lugares tiende a ser seducido por la situación de ese lugar. Mira, yo desde que estoy acá, cada vez estoy más firme en lo que pensaba de la OEA y lo que pensaba del poder y demás, en lo que pensaba antes de estar. Así que quédate tranquilo, que cada minuto que pasa soy más el de siempre. Te llevaste tus convicciones para allá. Bueno, eso nos dijo Néstor, ¿no? No dejar las convicciones en la puerta. Abrazo grande, Carlos Raimundi. Un abrazo enorme, gracias. Carlos